El taller consta de dos especialidades, la especialidad de cocina. Aprenen tot el que és tallar, tot el que són els fondos, les salses. Y la especialidad de restauración, de lo que sería restaurante y cafetería. El trato con el público, atención al cliente, servicio y técnicas de servicio en mesa. El taller de empleo es un proyecto que tiene pues, dos apartados, que uno es la parte donde el alumnado aprende los certificados de profesionalidad, es decir, un oficio, y luego el apoyo que tienen para aprender todas aquellas asignaturas que no pudieron cursar en su día. Pues, en este caso les intentamos apoyar para que se saquen la titulación de graduado en ESO. Estaba en el Atur casi 9 años. Más de 15 años o por ahí. Llevaba desde el 2012. 2012 sin trabajar. Empezó la crisis, luego problemas en casa, cosas que pasan con estas edades. Y luego quise entrar en el mercado laboral y ya no había manera. La media de edad en los talleres de empleo aumenta un poquito. ¿Por qué? Pues la crisis económica fue en ese rango de edad a partir de los 35 o 45 años. A partir de ahí en adelante es donde más mella hizo, y ese alumnado pues es el que necesita más apoyo, y yo creo que la selección laboral lo tiene muy en cuenta. Hi ha gent molt preparada que per desgràcia té una edat i que a l'hora de buscar faena ho té més complicat, per dir-ho així, que és una llàstima perquè tenen moltes ganes i una actitud molt bona. Yo creo que los empresarios buscan también gente joven, pero si luego encima personas mayores que estén preparadas, pues yo tengo alguna esperanza de que pueda encontrar algo, a pesar de mi edad. Yo creo que aquí este tipo de alumnado se les da una bombona de oxígeno y podemos hacer que vuelvan a entrar en la rueda de la empleabilidad. El taller d'ocupació el que fa és que són dos nivells, comencem per el nivell 1, on donem tot el que és lo bàsic de cuina, i entonces el que volem és que agarren tot el que és la marxa de treball. El segon nivell és una miqueta més especialitzat. Dos certificados de profesionalidad. Un certificado de nivel 1, que es operaciones básicas de bar cafetería, y un nivel 2 que lo acabamos de comenzar, bueno, lo hemos comenzado hace poco tiempo. Jo en aquests moments de la meva vida tampoc me podia permetir soles l'estudiar, perquè clar, tens unes necessitats econòmiques que tens que suplir-les. Sí, se treballa, estàs aprenent i a més cobres un sueldo pues perfecte, o sea, ya de categoría. Claro que es importante, y sobre todo cuando son gente con cargas familiares. Lo que buscamos en el taller es motivarlos para buscarles una salida que no sea la que ellos han tenido hasta ahora, ya que esa no les ha permitido continuar trabajando. Entonces, el taller de empleo les da esa oportunidad. Este año es un proyecto muy bonito porque además no solo es en sí lo que significa el taller de empleo, sino que además sabemos que este grupo de personas va a tener una empleabilidad muy alta, porque va a estar en el sector servicios. Se les prepara para trabajar en cualquier servicio de restauración, ya sean bares, cafeterías, pubs, hoteles, residencias. Si quiero entrar en, por ejemplo, un hogar de jubilados, yo ya puedo defenderme. Si quiero entrar en una cafetería, panadería, yo ya me puedo defender. Si quiero entrar en un bar, yo ya me puedo defender. Y no sabía nada porque no era mi oficio. La Comunidad Valenciana vive del turismo, vive del sol, vive de la restauración, vive de la calle, y es una de las profesiones con más salidas. He estado apuntando a talleres varias veces en lo que es ahora la Bora, que antes era el Servet, y por fin el año pasado me apunté sin tener ni idea de que iba a poder entrar, y al final me llamaron, no tenía muchas expectativas y probé, y la verdad es que ha sido para bien, pero en todos los sentidos.
Ya no solamente por aprender y por esperar a encontrar trabajo, sino también porque aquí se lo pasa uno genial, aprendes un montón y el ambiente es estupendo. Fui a Labora porque yo siempre voy, me apunto a todos los cursos, me apunto a todo. Y me apunté y se lo dije a la chica. Fue como le dije, mira, este es mi último cartucho. Y como me pasa que a veces no me llaman y me llamaron. Y mi familia dice que me ha tocado la lotería y yo digo que estoy. Puedo aseguraros que no he visto más motivación y más interés en 7 años que esté teniendo este grupo. Llevo 7 años impartiendo muchos certificados. Este curs ha sigut una grandíssima oportunitat. Jo m'ho passe pipa, jo la veritat és que en els companys que tinc i tot jo m'ho passe molt bé i disfrute, és veritat que disfruta un muntó.